Nos trasladamos a Madrid, a la exclusiva urbanización de La Moraleja, un enclave de lujo donde solo residen las familias más adineradas. Es el 12 de abril de 1993, y una joven llamada Anabel Segura, sin saberlo, está a punto de cambiar el curso de su destino. Decide salir a correr, como lo hacía en su rutina habitual, por las calles tranquilas y solitarias de su barrio. Pero esa tarde, dos hombres la estaban observando. Un plan oscuro y una casualidad fatal desatarían lo que sería una búsqueda incansable. Anabel Segura, apenas 22 años, estudiante de empresariales, era la hija mayor de José Segura, un reconocido empresario del sector petroquímico, y Sigrid Foles. Ese fin de semana, mientras su familia se encontraba disfrutando de unos días en la Costa del Sol, ella se quedó en casa, concentrada en sus estudios para unos exámenes que se aproximaban. La joven, acompañada solo por Rosa, una empleada del servicio, pasaba la mañana entre libros y silencios. Alrededor de las 2 de la tarde, tras horas de estudio, Anabel decidió salir a despejarse. Se puso ropa deportiva, cogió su Walkman y una chaqueta, y salió a hacer footing por la urbanización. El aire parecía sereno, como siempre, pero algo oscuro se estaba gestando. Emilio y Cándido, dos sombras al acecho, llevaban tiempo observando, esperando el momento exacto para actuar. Cuando la vieron, se lanzaron sin previo aviso desde su furgoneta blanca. Antes de que Anabel pudiera reaccionar, ya la tenían entre sus manos. Ella luchó con todas sus fuerzas, intentando liberarse, pero en medio del forcejeo, su Walkman y su chaqueta cayeron al suelo, marcando el final de un día que había comenzado como cualquier otro. Lo que no sabía Anabel es que ese día ya no tendría vuelta atrás. El jardinero de la urbanización, al escuchar los gritos desgarradores de Anabel, se asomó con cautela, espiando la escena desde la distancia. Pero sus ojos no eran confiables esa tarde. Olvidó sus gafas y con la visión nublada no pudo distinguir las caras de los secuestradores ni la matrícula de la furgoneta. Sin embargo, lo que había presenciado quedaría grabado en su memoria, aunque no pudiera aportar la información clave. Solo 2 días después, el 14 de abril, la familia de Anabel recibiría una llamada que les helaría la sangre. A las 8 de la tarde, una voz grave al otro lado de la línea exigió un rescate escalofriante, 150 millones de pesetas. La angustia, la desesperación y la incertidumbre comenzaban a consumir a los padres, que aún no podían comprender la magnitud de lo que se les venía encima. Pero, ¿quiénes eran esos dos hombres? Emilio Muñoz Guadix, un transportista de 38 años, desempleado, casado y padre de 4 hijos, y su cómplice, Candy Ortiz Ahón, un fontanero de 35 años, también casado y con 2 hijos. Un día cualquiera, en un bar del barrio, mientras compartían una caña, sus miradas se cruzaron y en ese instante algo oscuro se gestó entre ellos. Las deudas, la presión de mantener a sus familias, los ahogaban. Y entonces Emilio lanzó la idea macabra: ¿y si hacían un secuestro exprés? El plan parecía sencillo, casi infalible. Elegir una zona donde residen las familias más adineradas, secuestrar a alguien, pedir un rescate desorbitado, recoger el dinero y, si todo salía bien, soltar a la víctima. En su mente, todo era un juego. Una forma rápida de salir de su agujero financiero, sin pensar en las complicaciones que podrían surgir. No calcularon el impacto que tendría en sus vidas ni las imprevistas que podrían encontrarse en el camino. El plan parecía fácil en teoría, pero la realidad, como pronto descubrirían, siempre es mucho más oscura y compleja de lo que se imagina. Tras la llamada del 14 de abril exigiendo los 150 millones de pesetas, la atmósfera en la casa de Anabel se tornó insoportable. Sus padres, José y Sigrid, que se encontraban en la Costa del Sol, regresaron de inmediato a Madrid, aterrados y desesperados por encontrar a su hija. Mientras tanto, Emilio y Cándido, los secuestradores, permanecían en sus casas,
intentando organizar el intercambio. Pensaron que todo sería sencillo: dejar el dinero en un lugar acordado, recogerlo y esperar que el rescate se cumpliera. Pero la realidad, como siempre, les daría una lección de crueldad. Sin haber considerado las complicaciones, se prepararon para su primer intento. El primer intento de cobrar el rescate tuvo lugar bajo la fría sombra de la incertidumbre. Los secuestradores pidieron que el dinero se dejara en una bolsa de deporte, en el kilómetro 126 de la Nacional 2, bajo el puente de Saúca en Guadalajara. Emilio y Cándido, con el pulso acelerado, se dirigieron al lugar, la adrenalina corriendo por sus venas. Pero a medida que se acercaban, algo oscuro comenzó a anidar en sus mentes. Un nudo de miedo se formó en sus estómagos, como si el destino ya les estuviera advirtiendo. Cuando llegaron, se detuvieron a unos metros de la bolsa con todo el dinero, mirándose entre ellos con desconfianza. El plan que parecía tan sencillo, ahora parecía una pesada carga. La tensión se acumulaba entre ellos, la ansiedad apretaba. Pasaron varios minutos esperando, pero el miedo crecía con cada segundo. La desconfianza ganó terreno y, finalmente, tomaron una decisión. Decidieron irse, dejando atrás el dinero. La oportunidad de cambiar sus vidas se desvanecía, y con ella, la posibilidad de asegurar la libertad de Anabel. El segundo intento de rescate tuvo lugar el 6 de mayo, esta vez en el kilómetro 160 de la Nacional 400, cerca de Tarancón, en Cuenca. Emilio y Cándido se acercaron de nuevo a la bolsa con el dinero, pero esta vez algo más sombrío sucedió. Uno de ellos, presa del miedo, abandonó la escena sin pensarlo dos veces, dejando a su compañero atrás. Esa bolsa, que contenía las esperanzas de un rescate, terminó en manos de un grupo de albañiles que no sabían nada del secuestro. Su curiosidad al ver la bolsa casi se convertía en un desastre para ellos, pues el azar había decidido que se enredaran en el oscuro destino de Anabel. La situación comenzaba a volverse cada vez más desesperante. ¿Lograrían los secuestradores conseguir el dinero que tanto ansiaban y asegurar la liberación de Anabel? ¿O sería demasiado tarde? El tiempo parecía correr en su contra, como una sombra implacable. La policía, ya desesperada, temía lo peor, que Anabel ya no estuviera con vida. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que en ese momento aún estaba viva, o ya se habían deshecho de ella? Déjame tu opinión en los comentarios. Durante las llamadas, intentaron hacer preguntas a los secuestradores, preguntas solo Anabel podría responder, como aquella sobre en qué ciudad alemana había vivido. Pero los secuestradores no podían contestar, cada vez más irritados, se mostraban visiblemente molestos. La tensión alcanzaba niveles insostenibles. El 28 de junio, la familia de Anabel recibió una cinta de casete que marcó un giro escalofriante en todo el caso. En ella, la voz de Anabel resonó, débil pero inconfundible. Hola, padres. Quiero deciros que estoy bien, dentro de lo que cabe. Esta gente no me cuida mal. Pero tras su mensaje, la voz de un secuestrador interrumpió, helando la sangre de quienes escuchaban. Si no se cumplen todas nuestras peticiones en la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Y para añadir un toque aún más inquietante, se escuchó una frase típica de la zona: saben más que los ratones colorados. De fondo, se oían voces de niños, como un cruel recordatorio de que el tiempo de Anabel se agotaba. En noviembre de 1994, la espeluznante cinta se difundió en televisión, en el programa ¿Quién sabe dónde?, de Paco Lobatón, y miles de pistas comenzaron a llegar a la policía. Sin embargo, la verdadera revelación ocurrió en mayo de 1995, cuando la policía recibió una llamada de alguien que decía reconocer la voz del secuestrador. Es Emilio, el facha, y trabaja de repartidor con una furgoneta blanca. La investigación dio un giro crucial.
La policía descubrió que Emilio había puesto una denuncia por la pérdida de su DNI, y con esa excusa decidieron llamarlo para grabar su voz. Era el primer paso hacia la verdad que tanto habían buscado. Llegados a este punto, la policía decidió pinchar el teléfono de Emilio, que estaba a nombre de sus padres. Lo que escucharon fue aterrador. Su propio hermano lo llamaba asesino. Pero eso no fue todo. Felisa, la mujer de Emilio, hizo una llamada a su cuñado, y en esa conversación confesó algo que heló la sangre de todos los presentes. Ella había sido la encargada de grabar la inquietante cinta enviada a la familia de Annabel, haciéndose pasar por la propia víctima. Su confesión fue escalofriante. Mi marido mató a Annabel el mismo día del secuestro, dijo, desvelando la espantosa verdad. El 28 de septiembre de 1995, la policía no tardó en detener a Emilio mientras trabajaba en el barrio de Salamanca, en Madrid. Felisa fue arrestada en su propia casa, y Cándido cayó en la suya. Durante los interrogatorios, la verdad emergió entre susurros, llena de terror y desesperación. Emilio y Cándido contaron que, después de secuestrar a Annabel, intentaron obtener información sobre sus padres. Ella, sin saber lo que se les venía encima, les explicó que no estaban allí, que estaban fuera. Fue entonces cuando los secuestradores comprendieron que el plan no iba a ser tan fácil como pensaban. Tras vagar sin rumbo por Madrid, su mente ideó un espantoso refugio, una fábrica de ladrillos y azulejos abandonada en Numancia de la Sagra, en Toledo. Una vez allí, Annabel trató de escapar. El horror alcanzó su punto culminante. La ataron de manos y pies, la estrangularon con una cuerda, y luego, sin piedad, enterraron su cuerpo en una escombrera. Felisa, aterrada, contó cómo su marido la amenazó para que fuera ella quien hiciera la llamada. Felisa fue condenada a 2 años y 4 meses por encubrimiento, mientras que Emilio y Cándido enfrentaron una condena de 43 años de prisión en 1999. Cándido falleció en la cárcel en 2009, y Emilio, con la doctrina Parot, salió en 2013, llevando consigo una sombra que jamás podría borrar. Y así concluye este oscuro capítulo en los pasillos del misterio. Pero antes de que te vayas, quiero saber tu opinión. ¿Fue este un asesinato premeditado o un accidente trágico? ¿Qué piensas tú? La verdad, como siempre, puede estar oculta en algún rincón, esperando ser descubierta. Recuerda mantener tu mente abierta y tu curiosidad encendida. Este es solo uno de los muchos casos que seguimos desentrañando. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones. Te espero en la próxima entrega de Nocte Horror, donde seguiremos desvelando los secretos más oscuros. Hasta pronto, leones.